siempre la gloria. Desde el momento en que el hombre se envanece y el hombre se agarra para sí la gloria, recuerde que hay una historia en la Biblia que nos habla sobre un rey. ¿Y qué rey es este? ¿Se recuerdan? ¿Cómo? Sí, sí, gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué rey es este? ¿Otro? ¿Cómo? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Gloria al Señor. Amén. Así es. Nabucodonosor, el hombre que se enaltecía a sí mismo. Sin embargo, Dios lo hizo que él se humillara, ¿no? Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor. Mi Biblia no tiene Efesios. Oh, Efesios 2. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor, para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Tomemos asiento. Aleluya. ¿Se recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Dame un amén, a ver el que se acuerda que estuvimos hablando la semana pasada. Gracias por su sosteño. ¿Cómo? Estuvimos hablando sobre yo no vine. Ah, usted no vino. Okay. Estuvimos hablando sobre Juan, ¿se recuerdan? Sobre Juan capítulo. Ok, bravísima, la vid verdadera, ¿no? Permaneced en mí. ¿Se recuerdan que cuántas veces decía permaneced, 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 permaneced? ¿Lo contó cuántas veces decía? Juan capítulo 15. Ahora cuando llega a casa lo cuenta cuántas veces dice permaneced en mí. Si permaneciere. Tantísimas veces nos dice la palabra del Señor que debemos de permanecer en Él. Amén. Que nosotros somos como pámpanos, que el Señor es Jesucristo. ¿Qué cosa es? La vid, ¿no? La vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Quindi todo pámpano que no lleva frutos, ¿qué dice? ¿Se recuerdan que yo me acerqué acá y hice así? Y eso quedó registrado en el Facebook. Así que se recuerdan que se corta y después que se corta se cae esa rama y esa rama después que sucede se seca, ¿ok? Y no sirve más para nada, sino para el fuego, ¿ok? Ya se colegaron, ya se atacaron al arrete de la semana pasada, ¿ok? Entonces estamos ahí, que el Señor es la vid y debemos estar agarrados en Él, agarrados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de la mano mía y de mi Padre nadie nos puede arrebatar. Nadie. ¿Ok?
Pero ¿sabes qué? El hombre puede soltarse. El hombre puede soltarse. Porque Dios no obliga jamás a nadie. Dios nos ha dado libertad, libre albedrío. Usted ha venido hoy día, ¿por qué? Porque alguien le invitó, o porque usted tenía ese deseo de escuchar la palabra del Señor y usted decidió venir a este lugar. Usted tranquilamente se podía haber quedado en su casa y mirando el mundial. No, el mundial ya terminó ya. Tengo que ayornarme, hermano. Pero usted se podía haber quedado, es una decisión de usted. Pero usted ha venido a este lugar porque desea alimentarse de la palabra de Dios, desea escuchar la palabra de Dios. Algo Dios tiene para nosotros. Porque esta palabra, amados hermanos, que le han querido desaparecer, esta palabra es viva y eficaz. Y dice Timoteo 4, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para toda cosa buena. La escritura, la Biblia, esta palabra de Dios es eficaz. ¿Cuántos lo creemos? ¿Y cuántos quieren aceptarlo? Entonces hay que aceptarla. Aceptarlo es obedecer. La palabra del Señor nos habla y nos dice que no solamente debemos ser oidores, sino también debemos ser hacedores de la palabra. Y cuando somos hacedores, cuando nosotros obedecemos a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Amén. Entonces vamos a seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos visto que el hombre ha sido creado. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Para alabanza, para alabar a Dios, para que adorar a Dios y para que Dios también con el hombre se goce por la eternidad. Pero el hombre pecó y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Toda desobediencia se llama pecado. Toda desobediencia se llama pecado. Entonces el hombre desobedeció y pecó. Pero el Señor envió a Jesucristo para que nosotros podamos tener lugar nuevamente a acceder a esa salvación que al inicio fue creado. ¿Se recuerdan cuando Dios creó al hombre? ¿No? Dios nos creó con un propósito, como le decía. ¿Cómo fue la creación del hombre? Un poco de barro y el Señor sopló en el hombre, en ese barro sopló aliento de vida, sopló aliento de vida. Ese es el Espíritu de Dios que viene sobre el hombre. Esa unión del Espíritu de Dios con el barro, esa unión genera un ser humano. Y dice la palabra de Dios que y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que esa unión entre el barro y el soplo de Dios genera un ser viviente. ¿Me entiende? Es como siempre le pongo esta explicación. El amarillo con el rojo, ¿qué color da? El amarillo es un color primario, ¿verdad? El rojo también son colores primarios, colores que están. Pero el anaranjado es un color primario. No, el anaranjado es un color que se genera ¿de qué cosa? De la unión del amarillo con el rojo. Entonces, para entender más o menos, es Dios soplando en este barro, en este polvo, sopla y se genera el ser humano, se genera el hombre, se genera el alma viviente, se genera el ser pensante. Ese es el alma. Ese es lo que se generó de la unión del barro y del soplo divino, del Espíritu Santo de Dios, el hombre. Entonces, y el hombre fue un ser viviente. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, muchos lloran por nosotros, algunos quizás no van a llorar. ¿Se va a dónde? Al polvo. Y nuestro espíritu regresa a Dios. Entonces, ya tenemos ahí la división, que el polvo vuelve al polvo, porque de allí fue tomado. Dios nos creó así. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero lo que se generó de esa unión, que es el alma,
el ser humano, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Entonces, esa alma, ¿a dónde va? Es a dos lugares, solamente a dos lugares. Uno, a la vida eterna o a la condenación eterna. Dos lugares para el hombre. No hay una tercera opción para el hombre, hay solamente dos lugares: salvación eterna o condenación eterna. Entonces es por esa decisión que el hombre debe tomar es que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, porque toda acción negativa o de desobediencia a los mandamientos o a la palabra de Dios es pecado. Entonces, como el hombre pecó, no puede justificarse a sí mismo para con Dios. Tiene que haber alguien quien pueda reconciliar al hombre con Dios. El hombre es pecador, no podemos. Por más que hagamos buenas cosas y buenas obras, no podemos porque hemos pecado. Pero tenía que haber alguien sin pecado. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia que es Dios y también es humano. Quiere decir, tiene dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Por qué humana? ¿Se recuerdan? ¿Por medio de quién? De María. Y divina porque fue engendrado del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Jesucristo fue 100% humano porque tenía esa naturaleza y fue sin pecado. Entonces Él ofreció su vida para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, pudiera obtener esa salvación con Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? Déjame un polichón al menos, ¿no? Los hermanos que están en Facebook. Entonces, Dios ha provisto una salvación para el hombre. Entonces, ya no le podemos echar la culpa solamente a Adán o a Eva. Porque muchos podemos decir, ¿por qué Adán? ¿Por qué pecaste? Por eso es que estoy alejado de Dios. Ahora en Jesucristo nosotros tenemos esa facultad de decidir si nos salvamos o nos perdemos. Ya no está más en la decisión de otra persona, sino en nosotros mismos. Por eso Romanos, ¿qué dice Romanos? ¿Qué capítulo? 10, 9. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres, ¿no?, en tu corazón que Dios... A ver, vamos a leer esa palabra. Hermano de la Regia, por favor, que... ¿Cómo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios no, más que dice, está desde el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la palabra de fe que os anunciamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, y no solamente confesar, sino creer en donde, en nuestro corazón, porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Ah, sí, yo creo en el Señor, mas no, Dios ve nuestro corazón también. Yo acepto a Cristo, pero nuestro corazón también tiene que aceptarlo. Que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es la única condición. Es la única condición. No hay que pagar nada, no hay que dar nada, no hay que hacer nada. No, por gracia somos salvos. Hemos leído en Romanos que nos dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia?
es un don inmerecido, que no lo merecíamos. No merecíamos eso, pero sin embargo nos dio como regalo el Señor la salvación. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El Señor nos da la salvación, pero nosotros somos los que decidimos o no decidimos agarrar esa salvación. Decidimos o no decidimos aceptar a Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros decidimos aceptar a Cristo, tenemos esa salvación, no solamente por boca, sino creyendo en nuestro corazón. Amén. ¿Estamos bien hasta allí? Gloria al Señor. No por obras, dice, para que ninguno, en lo que hemos leído, no por obras en Efesios 2:9, dice, no por obras para que ninguno se gloríe, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no es por obras que yo pueda hacer, en el sentido de que yo que hago buenas obras no creo que voy a agarrar la salvación. No, la salvación lo obtengo por fe en Jesucristo. Amén. Por la fe en Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Amén. Una vez que hemos tenido la salvación, hay otro paso importante atacado a la salvación. ¿Sabes qué cosa es? Lo dijimos la otra vez. Hay un canto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Después de la salvación, ¿para qué nos salva el Señor? Nuestra vida debe llevar santidad. Después que nos salva el Señor, debemos caminar en un camino en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos de Dios nos dice, no fornicarás, no adulterarás, no levantarás falsos testimonios, no, ¿qué más? Y tantos reglamentos que Dios nos dice que debemos hacer. Que debemos amar a nuestros hermanos, debemos tener paciencia, debemos soportar los momentos de las pruebas, los momentos difíciles, porque van a venir momentos difíciles sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre el mundo. Y debemos nosotros permanecer, como leímos en Juan capítulo 15. Entonces, viene la santidad. Salute. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Entonces, la salvación no es por obras, no es por obras, es gratuita para todos, para todos. Y después de eso viene nuestra vida. Si yo recibo la salvación y continúo a hacer, no hay un camino de santidad en mi vida, continúo a engañar a mi esposa, continúo a engañar a mi esposo, continúo a hacer las cosas que hacía antes, no verá al Señor. Amén. Pero si yo cambio, porque leo la palabra del Señor, Dios me habla y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Se llama la santificación. Después de la salvación o justificación, porque la salvación sería la justificación, viene lo que es la santidad. La santidad. La santidad quiere decir caminar con Dios conforme a su palabra. Ya no más caminar conforme a mi pensamiento, no conforme a mis criterios, sino a lo que Dios me dice, ¿dónde? En su palabra, porque Él nos ha dejado toda esta hermosa palabra para caminar según sus principios. Amén. Entonces, entendemos lo que es la salvación y la santificación. Después de la salvación, Dios quiere que yo le siga a Él, que yo le sirva, que yo le anhele sus principios, anhele que yo conozca más de Él. ¿Y cuando conocemos? Cuando estamos leyendo, orando en comunión con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios nos use? ¿Cuántos quieren que Dios nos use? Amén. Para que Dios nos use, Dios nos va a tener que moldear. Nos va a tener que llevar como la Biblia nos habla en Jeremías sobre el barro y el alfarero. ¿Cuántos han escuchado esta?
Y Dios le dice a Jeremías, le dice así, que vaya y que vea lo que hace el alfarero. Y cómo trabaja el barro en sus manos, cómo gira la rueda, Y cuando gira la rueda, esa masa se va moldeando. Y después lo que agarra, el alfarero agarra y lo tira nuevamente. ¿Por qué? Porque no le salió bien. O sea, había impurezas allí. Y el Señor dice, así es la casa de Israel. O sea, así es el pueblo del Señor, que tenemos muchas impurezas en nuestra vida, que Dios va a ir moldeando nuestras vidas, nos va a dar forma. Y en ese proceso, ¿sabe lo que hace el barro? El barro lo que se hace, ¿cuántos saben cómo se trabaja el barro? Lo tiran, lo golpean. No. ¿Para qué? Para que salga un producto mucho mejor. Y cuando hay alguna aspereza allí o una pajita ahí que disturba, puede filtrar el agua. Y lo que hace nuevamente trabaja el barro y el hombre, y así es nuestra vida. Nuestra vida es así. Nuestra vida no está llena de color de rosa. Si alguien piensa que nuestra vida es color de rosa, Jesucristo dijo, el que quiera ser su discípulo, tome su cruz y sígame. Y algunos miran a sus esposas o a sus esposos. No, la cruz no es su esposa ni su esposo. Momentos que van a venir a nuestras vidas, a formarnos. Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser útil en tu obra. El Señor nos va a moldear, nos va a formar. Y ese proceso es como el alfarero. A veces nos va a doler, Y ese dolor, pero después va a producir un fruto. Y ahí pensamos, Señor, ya no doy, me está golpeando demasiado. Señor, mira cómo me estás tratando demasiado. Mira, mi padre me ofende y yo quiero reaccionar. Mi hermano me ofende y yo quiero reaccionar. Mi esposa y yo quiero reaccionar. Y muchas veces hay tanta injusticia, Señor, contra mí. Pero le hemos dicho que queremos ser moldeados. Queremos ser tratados por Dios. Queremos servir a Dios. Queremos conocer a Dios. El que no toma su cruz no es digno de él. Muchos estuvieron al lado de Jesús, pero en el momento de la crucifixión, quizás 1, 2. ¿Y dónde estaban todos los demás? Es que nuestra vida a veces es así, pero Dios quiere que nosotros seamos moldeados, llevemos un proceso de moldear nuestro carácter, nuestra vida. ¿Cuántos se ofenden rápidamente? Levanten la mano. Ok, solo yo, gracias. Viva la sinceridad. Y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Porque estamos en esta carne, y esta carne tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y ahí está la justificación, y ahí viene la santificación. Entonces yo no debo ser así, porque sin santidad yo no veré al Señor. Entonces Dios sabe que yo me molesto, Señor, perdóname, pero no lo vuelvo a hacer. La Biblia dice que el que practica el pecado el padre es el diablo. Pero el que comete un error por querer hacer lo bueno no es que practica. El que practica es el que se deleita en hacer esas cosas. El que se deleita en pecar, ese es el que practica. Mas el que trata de agradar a Dios, ese no es que practica. Que está pasando momentos difíciles, ese no es el que practica. Ese es el que está luchando, el que está buscando de agradar a Dios, de llevar una vida conforme dice la palabra de Dios, y a ese es el que Dios mira.
Pero cuando nosotros abandonamos rápidamente la carrera, abandonamos rápidamente, entonces quiere decir que no queremos nosotros ser discípulos de Jesucristo. Amén. Entonces nuestra vida, y el barro es así, y después que lo ha golpeado todo, ya uno piensa que ya pasó todo ahí. Ya, Señor, tantos problemas he tenido en mi caminar cristiano que ya seguramente ya estoy moldeado. Y quizás usted comparte la palabra con otra persona y se convierte esa persona. Usted le dan un momento para predicar y predica la palabra y gloria a Dios, se convierte en otra persona. Cuando alguien le pide un consejo, usted le da una palabra y gloria al Señor, usted ya piensa ya que está en la gloria. Ya piensa que está con el arcángel Miguel al costadito ahí. Pero después, ¿sabe qué? Lo van a pasar al horno, porque después el barro va al horno. No se queda allí, va al horno. Y en el horno está no a 50 grados, está a una altas temperaturas. Allí otra vez. Señor, yo pensaba que había pasado ya todo. No, todavía no. Hay muchas cosas todavía que tienen que pasar. Así que así es el hombre, llevando su vida, limando algunas asperezas que al Señor no le agradan, y Dios va a tratar en nuestra vida para que así podamos llevar bendición a otras personas, podamos llevar palabra de Dios a otras personas, para que pueda fluir en nuestras vidas palabra de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Porque si no, amados hermanos, hoy en día la iglesia se está convirtiendo a veces en un club social. ¿Tienes problema? No, vaya al psicólogo. ¿Tienes un problema? No, tómate ese ansiolítico. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice que tenemos un Padre Celestial y que nosotros debemos tocar las puertas. Y hay una palabra hermosa que se llama oración. Oración. Y la oración es el hablar con Dios, es el hablar con papá. Señor, tengo estos problemas. Señor, mira lo que me está sucediendo, Padre, ya no tengo paciencia, no soporto más a mi hijo, a mi hija no la soporto más, no soporto más. Mi hogar, Señor, se está destruyendo, mi vida, Señor, se está destruyendo. Y muchas veces hay pastores que dicen, vaya al psicólogo, hermano, vaya a una conferencia. No digo que está mala, no digo que está mal, pero yo le diría primero, vayamos ante la presencia de Dios, doblemos rodillas delante de Dios, y que allí, en esa área espiritual, es donde se ganan las batallas. ¿Cuántos lo creen? En esa área espiritual es donde se ganan las batallas. Elías estaba con Eliseo. No, sí, me estoy confundiendo. ¿Estaba Eliseo con su siervo o estaba Elías con Eliseo? Ya me confundí. ¿Cómo? Elías con Eliseo. Y le dice, Señor, los enemigos están afuera y son tantísimos. Ya se sentía perdido, pero Elías estaba tranquilo. Señor, abre los ojos a tu siervo. Y ve que había un ejército de Dios alrededor de ellos, que no lo veía. El ojo natural no lo ve. Pero cuando nosotros doblamos rodillas, empiezan nuestros ojos espirituales, la fe. Empieza a actuar Dios. ¿Por qué? Porque le creemos a Él primero. A Él primero. Después, si quiere, vaya al conferencias psicológicas, vaya todo. No se preocupe. Yo también una vez fui a una conferencia, Escuela para Padres se llamaba. Y todavía no era papá. No digo que son malos, porque en el estudio nos mandan a veces a hacer algunos cursos. No digo que es malo, no lo digo, pero sí le digo que hay que nosotros primero acudir a nuestro Dios. Amén. Acudir a nuestro Dios. Las demás cosas nos ayudan, sí, nos ayudan y son buenas, pero Dios es el que
nos va a satisfacer, Él lo va a llenar todo en todo. Gloria al Señor. Entonces Dios nos ha creado para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Para santificarnos, pero ¿salvarnos de qué? De ir a condenación. De ir a condenación. Amén. La condenación está allí. Hay un cielo, hay un infierno. Amén. Y hay una condenación eterna. La Biblia lo habla, que hay una condenación eterna. Y esa condenación eterna, dice la palabra del Señor, ¿cómo se llama? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Daniel 12:2 y Mateo 25:46. Vamos a leer. A ver, ¿quién encontró primero el reyista? Apocalipsis 20:15. ¿Qué dice así? Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. O sea que hay un lago de fuego. Vamos a ver el otro, Mateo 25:46. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? A ver, vamos a ver qué dice. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que hay un castigo eterno y hay una vida eterna. ¿Qué más nos dice Daniel? Vamos a leer Daniel. Daniel capítulo 12:2. ¿Qué dice? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión permanente, para siempre, perpetua, para siempre, para condenación perpetua. O sea, gracias, hermano. Quiere decir que cuando el hombre muere ahora, Dios ha provisto la salvación. Amén. La salvación y también la santificación. ¿Ok? No solamente salvación, porque hay algunos que dicen solamente basta ser salvado. No, eso se llama salvos, siempre salvos. No, no hay eso, hermano. La Biblia nos enseña que nosotros debemos vivir en santidad, y santidad significa obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, salvación, santificación, para que el hombre pueda obtener, ir a la vida eterna. Si el hombre no obedece y no hace estas cosas, el hombre está desobedeciendo a Dios. Y toda desobediencia es pecado delante de Dios. Amén. Nosotros en nuestro caminar vamos a fallar muchas veces, pero como le dije, no practicamos el pecado. La Biblia dice que el que practica es del diablo. Pero nosotros en nuestro querer vamos a fallar muchas veces. Fallaron los discípulos de Jesucristo, falló Pedro, falló Pablo. ¿Cuántos no hicieron cosas pero sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, reconocemos a Él, nos queremos caminar con Él, Dios nos va a ir santificando. Vamos a ir caminando, tomados de la mano del Señor. Amén. Si no, seríamos ya santos, ¿no? Y no necesitaríamos
pero sin embargo necesitamos. Llegará un momento en el cual nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Ese día es más adelante, dice la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que cuando el hombre muere hoy día, ¿a dónde se va? Si yo muero ahora mismo, ¿a dónde me voy? Hay dos lugares solamente. Hoy en día, si el hombre muere, si yo muero, si no estoy bien con el Señor, yo de aquí salgo, me pongo yo para no ponerle a usted de ejemplo, ¿no? Porque no después me va a mirar mal. Yo engaño a mi esposa, y muero, me voy derechito, no al lago de fuego todavía, me voy al infierno, o también conocido como Hades o Seol, ¿ok? Hades, ¿en qué nombre? Usted aprendió hoy día, va a aprender el griego hoy día usted. Hades en griego y Seol en hebreo, ¿ok? Es el infierno. Si yo muero saliendo acá, engaño a mi esposa, yo me voy al infierno. Pero si yo muero estando en esa comunión con Dios, yo me voy al paraíso. Al paraíso. Cuando el hombre muere, va a uno de esos dos lugares. Pero después el hombre va a ser, nosotros después vamos a resucitar. La Biblia lo dice así. Apocalipsis 25, si no me equivoco, dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene más potestad sobre él. Quiere decir que habrá dos resurrecciones. Una, que resucitaremos cuando Jesucristo venga a llevar a su iglesia, cuando se suene la trompeta. Los muertos en Cristo, dice 1 Tesalonicenses, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que estamos todavía, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados juntamente con los que están resucitando en Cristo. Nosotros también seremos arrebatados. Si usted quiere saber más de esto, venga los jueves. Estamos enseñando la palabra del Señor un poco con preguntas, un poco con... Seremos arrebatados juntamente con Él para estar con el Señor en el aire. Entonces, pero los otros que murieron, que no murieron en el Señor, que murió, yo por ejemplo, que morí en ese, engañando a mi esposa, yo no resucitaré en la primera resurrección. No resucitaré. ¿Cuándo voy a resucitar entonces? Voy a resucitar para el gran juicio del trono blanco. Resucitaremos en la segunda resurrección. Ahí van a resucitar todos. Ahí van a resucitar Nerón, todos. ¿Para qué? Para ser juzgados. Para ser juzgados ante el gran trono blanco. Porque Dios no va a condenar a nadie sin haberlo juzgado. Es como si yo agarro y digo, me dicen, tú estás sentenciado a 30 años de prisión. Pero yo debo decir, ¿pero por qué? ¿Por qué soy sentenciado? Entonces ahí el Señor nos va, dice que hay un libro de la vida, ¿no? Hay otros libros en el Señor. El Señor necesita libros porque se olvida. No necesita, ¿no? Pero para nosotros poder entender a nuestro lenguaje, para nosotros poder comprender lo que Dios, el propósito que tiene Dios, nos habla en lenguaje nuestro para poder entender, ¿ok? Que Dios no se olvida de nada. Nosotros podemos olvidarnos más, Dios no se olvida de nada. Las mujeres van por ese camino, las mujeres no olvidan. Las mujeres tienen una memoria, pero
tremenda, como hago siempre esa comparación con el computer, ¿no? Nosotros tenemos, la mujer tiene la memoria, el disco duro, donde está almacenado todo, pero los varones tenemos la memoria RAM, solamente la usamos cuando necesitamos. Para hacer algunas cosas, la memoria RAM, activo, rápido, pero la mujer se acuerda hasta cuando se casó, qué vestido usó usted, qué zapato, todo, qué comió el día de ayer, qué cocinó ella, se recuerda todo, pero los varones a veces nos olvidamos. Entonces el Señor tendrá todo registrado, por esto nos juzgará Dios. Pero los que resucitaron en la primera resurrección, vamos a leer si le di el correcto el texto bíblico o no. Apocalipsis 20, o si no, corríjame, hermano, o los que están en la red, corríjame también, aceptamos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, no, en vez me equivoqué, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice el 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué cosa? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. No era 25, iniciaba 26. Amén. Entonces nosotros, el que resucita con Cristo, ese está asegurado, hermano, está asegurado. Amén. Pero si nosotros no estamos caminando con Dios, nuestra vida no será transformada en un cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces nosotros debemos buscar de agradar a Dios, caminar como la Biblia nos manda. Amén. No conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestra manera. A veces nosotros creamos nuestro evangelio y creamos otro evangelio a los 4 evangelios que tenemos, y hacemos el evangelio según San Yo. No, yo creo, ¿no? Yo pienso que es así, yo creo de esta manera. No, pastor, yo soy así y a mí nadie me cambia. Siga creyendo, pero hay solamente 4 evangelios que nos hablan de la palabra del Señor. Dios no obliga a nadie, hermano. Dios no obliga a nadie. La salvación es personal. La salvación depende de nosotros. Hay muchos que pensamos, hijito, ven a la iglesia, hijito, ven a la iglesia, mira, hijito, ¿sabes qué? Te ruego, ven, te compro tus patines, lo que te gusta, pero ven a la iglesia. O te compro la PlayStation, pero ven a la iglesia, hijito, ven a la iglesia. No, aunque tenga PlayStation, con todo se va a ir allá. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestro corazón. No solamente de labios, no solamente por agradar a mamá, a papá. Está bien, usted le invita, lo insta, lo anima, pero tiene que salir de ellos, tiene que salir de cada uno de nosotros, porque eso nos va a salvar. Creer y seguirle a Él. Creemos, ok, ahora caminamos como Él nos manda, porque si no, hermanos, nos espera una horrenda condenación. Vamos a ver la palabra del Señor. Hebreos 10, le leí la semana pasada. Si no se acuerda, lo leo nuevamente. 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo: yo soy la vida. Él es la verdad. Ya no queda, dice, porque si pecaron voluntariamente, fíjese, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿quiere más? Vamos a leer otro más. Vamos a seguir leyendo en Hebreos 2, dice, 2:2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a las enseñanzas, con más diligencia, le pongamos más atención, le pongamos más importancia a las cosas que hemos oído. ¿Qué dice? A las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Quiere decir que pongamos la importancia, hermanos. No vaya a ser que nos deslicemos. No vaya a ser que nos deslicemos. ¿Y qué más dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los hombres de Dios? Amén. Así que, amados hermanos, Dios nos manda a que nosotros sigamos su camino, sigamos la santidad, aprendamos a Dios. El que peque, dice que no peque más. No. Cambie el camino. Amén. Así es que, ¿y cuándo se va a formar eso? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Si nosotros perseveramos en lo mismo, hermanos, nosotros vamos a nosotros mismos a condenarnos, nosotros mismos. Así que hay que cambiar. Amén. El deseo sea de nosotros cambiar. Y para no dejarle con la duda, ¿el infierno es igual que el lago de fuego? ¿Cómo? ¿El lago de fuego y el infierno es lo mismo? El infierno es un lugar momentáneo, donde el que muere va ahorita allí, porque después el que está allí va a resucitar en la primera o en la segunda resurrección. En la segunda resurrección. Veo que están atentos, hermano. En la segunda resurrección. En vez, el que muere en el Señor resucita en la primera resurrección. Cuando Cristo viene a llevar a su iglesia, Él resucita y la iglesia es también transformada con Él. Y así estamos con el Señor. En vez el que no resucita. Resucita así en la segunda resurrección. Pero esa segunda resurrección es para juicio. Para juicio. Yo te juzgo porque tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Cosas te mereces. Ante Dios estamos al descubierto. ¿Cuántas cosas hemos hecho a ocultas? ¿Cuántas cosas hemos hecho a ocultas que pensamos que nadie lo sabe? Que nadie lo sabe. ¿Cuántas? Si digo levante su mano, todos levantan las dos manos si es posible. Pero hoy es el momento de decirle: Señor, perdóname. Perdóname. Y Dios nos perdona. Porque mientras nosotros estamos en vida es donde hay esperanza. Pero después que nosotros morimos, hermano, por más que usted llore en chinés, en árabe, lo que sea, no hay más salvación. No hay más. El tiempo es cuando nosotros tenemos nuestra conciencia, nuestra alma. Es cuando nosotros debemos decidir arrepentirnos. Es por eso que Dios siempre nos llama, siempre nos habla. Su palabra siempre usted ve que nos llama. Y como hemos dicho esa vez, permanece. ¿Y qué eso es permanecer? Estar en Él, estar en Él. Aunque si nos equivocamos, pero allí estamos, Señor, yo quiero. Tú sabes que yo quiero, Señor. Tú sabes que estoy poniendo de mi parte, Señor. Me equivoco, Señor. Y me dicen que, ves, así eres cristiana. Sí, así soy cristiano. Peor es aquel que no quiere empezar. Soy cristiano, ¿por qué? Porque quiero agradar a Dios. Quiero seguir a Cristo. Y Él un día nos va a decir: ven, siervo fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermano. Es por eso que seguimos a Cristo.
No somos perfectos, no somos, ninguno es perfecto. A veces nos escudamos y decimos, no, pero mira, para ser cristiano así como eres, déjale que sigan hablando. Un día el Señor les tomará cuenta a ellos. Pero en cuanto a mí, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, mi vida y yo tendremos que seguir a Cristo, serviremos a Cristo. Aunque los demás digan, hablen y digan los demás. Ayer me conversaba con dos jovencitas y me dijeron, yo no soy cristiana porque me hablaban mucho, criticaban mucho. Son excusas, son excusas. Al Señor Jesús también le dijeron muchas cosas. Sígueme, le dijo el Señor a uno, y el otro dijo, déjame, Señor, que entierre primero a mi padre, ¿no? Sígueme. Pero algunos no querían seguir, otros sí, otros sí. Vamos a orar al Señor. Quisiera la coral un momentito. El Señor